Señor les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Gracias por estar conectados conmigo. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga. Yasmina está conectada ya. Y 362 personas están compartiendo conmigo, conectados. Gracias al Señor por eso. Es una gran bendición el poder compartir la palabra con una cantidad de personas. Quiero decirle que una de las principales personas conectadas, o sea, una mayor cantidad de personas conectadas, son de Brasil, México, Colombia, muchas personas de Estados Unidos, Chile, y bueno, muchos de Argentina y de Mendoza, ¿sí? Bueno, vamos a estar viendo en la primera carta de Pedro, ¿sí? Primer carta de Pedro, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ir leyendo poco a poco, para que podamos ver cuál es el enfoque que tiene el apóstol Pedro cuando está predicando, ¿no? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. La palabra dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Vamos a tratar de ver, hay personas que puede que conozcan muchísimo de Pedro, pero puede que haya personas que no conocen mucho de Pedro. Siempre que vamos a hablar de Pedro o se habla de Pedro, se habla de, por ejemplo, que lo negó a Jesucristo, que eso lo hacemos todo el tiempo, y que caminó un poco sobre las aguas, cosa que no lo ha hecho nadie de los que siguen al Señor. Y después, todo eso que en una oportunidad dijo, bueno, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De ahí en adelante el Señor le cambia de nombre. De piedrita se podría decir a roca. Y bueno, acá Pedro se está presentando. Ahora, una de las cosas que debemos entender, porque hay personas que en realidad algunos no conocen lo de Pedro, pero Pedro era una persona, cuando lo iban a matar a Cristo, cuando dijeron, pero tú no eres uno de los que anda con el maestro. Y él dijo, no, yo no. Pero esas cosas siempre todo el mundo las hace. Todo el mundo niega a Cristo en ciertas oportunidades. Y si no lo niega con la boca, lo niega con los hechos cuando hace cosas que no son, que son contrarios a los mandamientos de Dios. Así que, más allá de asombrarnos, debemos tomar en cuenta qué es lo que nosotros hacemos que no corresponda ante la presencia de Dios. Después que en Pentecostés el apóstol Pedro recibe el poder del Espíritu Santo, ya el Señor le había dicho, bueno, ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos en Samaria, Judea y hasta el último de la tierra, ¿sí? Él sabía de que hay un cambio en las personas cuando las personas reciben el poder del Espíritu Santo. Cuando yo comencé, había recibido a Cristo.
Pero después de recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, es un poder para testificar, ¿sí? O sea que de ahí viene una fuerza que Dios nos da para testificar, para predicar, para orar y que se produzcan milagros, maravillas, para echar fuera demonios, ¿sí? Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo, el cual se manifiesta a través de las personas cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo. Entonces, después que ya recibe el poder del Espíritu Santo Pedro, él en su primera predicación se convierten 3.000 personas. Miren qué cantidad. Cualquier predicador, evangelista, le gustaría que sucediera eso, ¿sí? Y viene y predica por segunda vez y se convierte en 5.000 personas. Y acá estamos hablando, como dice la palabra, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, ya Pedro, de ser una piedrita, unas piedritas, se convierte en una roca al recibir el poder del Espíritu Santo, y el mismo Señor le dijo, bueno, cuando él confiesa que Jesucristo es el Señor, y dice, bueno, sobre esta roca, que no es Pedro, sino sobre la confesión que hace, así sobre esa confesión se va a crecer la iglesia. Estamos hablando espiritualmente, ¿sí? Entonces, él acá está en un momento muy crítico, cuando escribe el apóstol Pedro, y dice, para que ustedes vean y entiendan, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quién se dirige? Cuando nosotros miramos la carta de Pedro, de Santiago, Judas, y otras epístolas que hay, otras cartas, hay 7 cartas que se llaman universales. Entre las cartas universales es esta primera y segunda de Pedro. Sí, están las cartas de Juan también. Primera, segunda y tercera carta de Juan. Son cartas, se puede decir, universales, porque esas cartas iban recorriendo las iglesias, ¿sí? Porque era lo poco que tenían después de haberse convertido, porque lo que tenían antes que eso era nada más que Pentateuco, ¿sí? Solamente Pentateuco tenían. Entonces no podían guiarse por otras cosas, ¿sí? Entonces comienzan los apóstoles a hacer cartas, y estas cartas las recorrían en las iglesias. Pero acá tenemos que ver y analizar esto. Acá dice, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión. Cuando está hablando de esto Pedro, se está dirigiendo a aquellos que habían sido sacados de los lugares donde estaban, porque había una persecución contra la iglesia cristiana, ¿sí? Querían exterminar a la iglesia cristiana. Y este tiempo que estamos, podríamos decir que también quieren exterminar a la iglesia cristiana. Pero ¿quiénes son los que están exterminando y terminando con la iglesia cristiana? Los mismos predicadores. ¿Por qué? Porque los predicadores no están predicando a Cristo, se están predicando a sí mismos
están buscando su fama en especial y no buscando la fama y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y si no, fíjense en las predicaciones, ¿se imaginan a Jesucristo predicando de la economía, sí, bueno, la bolsa está así y hay que tratar de invertir ahora, es el momento de invertir? ¿Se imaginan ustedes a Jesucristo haciendo esas conversaciones, predicando de esa forma? O diciendo, bueno, aprovechen porque el pescado, en ese tiempo que era el pescado una de las cosas esenciales para vivir, diga, bueno, aprovechen porque después que venga, estas barcas ya descarguen, seguramente va a subir el dólar y va a subir el pescado también. ¿Se imaginan ustedes esas clases de predicaciones? Bueno, esas clases de predicaciones se están haciendo hoy día. Hoy día se está predicando como que fuera una bolsa de comercio la iglesia, o Wall Street, donde caminan todos los capitales, ¿sí? Eso es lo que se está predicando, y esos son los que están en contra de la iglesia. No están a favor de la iglesia, ni están jugando a la iglesia. Están engañando a medio mundo con esas cosas. Acá Pedro se dirige a las personas que están siendo perseguidas por predicar la sana doctrina, ¿sí? Hoy en día nadie persigue a los sinvergüenzas, a los estafadores, ¿sí? Nadie los persigue, ¿sí? ¿Por qué? Porque son del diablo, y el diablo no persigue a los suyos. El diablo persigue a los cristianos. Entonces aquellos que hoy en día quieren predicar la sana doctrina, y lógicamente van a ser perseguidos. Y algunos, por tener las iglesias un poco vacías, inventan cosas, hacen, por ejemplo, que los jóvenes, para que no se vayan de la iglesia, les hacen un antro, que generalmente le llaman en otros lugares, no en la Argentina, le llaman antro, así, los lugares donde la gente se divierte, y bueno, hacen lugares bailables ahora dentro de la iglesia para que los jóvenes no se vayan a otros lugares, ¿sí? Y de paso, también les sirve un poquito de ganancia a la iglesia para aumentar los recursos según los cuales ellos necesitan. Esa es la iglesia de hoy día. La iglesia que no persigue a nadie, ¿sí? Sino que miran a aquellos que predican la sana doctrina, la sinvergüenzura que están haciendo cada uno de los pastores, que supuestamente se llaman pastores, que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Muchas veces las personas dicen, bueno, ¿por qué se criticará a otros siervos de Dios? Bueno, yo no critico a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque si fueran siervos de Dios, estarían predicando la sana doctrina. Pero como son unos sinvergüenzas, los critico porque no están predicando la sana doctrina. Están llevando a la gente a los lugares donde pueden obtener mayores ganancias, que no es eso lo que el Señor nos ha mandado, a enseñarle a la gente dónde van a tener mejores ganancias, sino que el Señor nos ha mandado a que nos preocupemos por las almas, ¿sí? Y escuchaba yo a uno, y es la misma palabra también, donde decían, ustedes en vez de apacentar las ovejas, se están apacentando a sí mismos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿sí? Están recaudando dinero no para ayudar a las personas, sino para vivir una vida muy buena. A muchos les gusta ir a Estados Unidos, a ir a conciertos artimañas e ir y decir vamos a hacer esto y lo otro. Son viajes de placer, de vacaciones, para comprarse ropitas y
algunas cositas más. Eso es lo que hace la iglesia de hoy día. Acá el apóstol Pedro estaba preocupado. ¿Por qué estaba preocupado? Porque estaba siendo perseguida la iglesia por predicar la sana doctrina, el evangelio, el único evangelio. Por eso el mismo apóstol Pablo decía, no que haya otro evangelio, ¿sí? No hay otro evangelio, hay uno solo. Pero hay personas que se inventan un evangelio y crean leyes para sus propias concupiscencias, ¿sí? Entonces, acá le dice a los expatriados, aquellos que han sido sacados, entre ellos el apóstol Juan había sido llevado preso a la isla de Patmos. Y dice de la dispersión, porque se habían dispersado todos los cristianos por la persecución. Y dice acá los lugares, dice en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué lugar es ese para que nosotros podamos ubicarnos, ¿sí? Para que nosotros podamos ubicarnos, ¿dónde es eso ahora? Eso es Turquía, se podría decir. Casi toda Turquía. Ese es estos lugares que están nombrados acá, para que tengan una idea de dónde estaban siendo esparcidos los cristianos. En aquel tiempo era la actual Turquía. Y bueno, elegidos, dice, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahora, acá hay algo que las personas deben entender, aprender. Cuando Dios habla, elegidos según la presciencia, ¿sí?, de Dios Padre, se está refiriendo a lo que siempre hablo yo de los atributos de Dios, atributos divinos, de todopoderoso, omnipotente, omnisciente, que lo sabe todo, y omnipresente, que está en todo lugar. Entonces, en este atributo de omnisciencia, que es conocer antes, el único que lo puede conocer es Dios, todo antes. Entonces dice, elegido según la presciencia de Dios Padre. O sea que está hablando de la humanidad cuando todavía no había sido creado el mundo y Dios sabía que lo iba a hacer. Ya sabía quiénes iban a estar ya elegidos para seguir a Jesucristo. Pero no es que Dios los eligió, ¿sí? Porque esto es una doctrina de la elección que han inventado algunos, sino elegidos. ¿Qué quiere decir? Según la presciencia. No fueron elegidos por el dedo de Dios, sino que fueron elegidos desde antes de la creación del mundo por la omnisciencia o el conocimiento de Dios, ¿sí?, de los cuales esas personas, como usted y yo, íbamos a decirle sí a Jesucristo. Entonces, ya desde un principio, en la presciencia de Dios, nosotros cuando hemos nacido ya, Dios sabía en el vientre de nuestra madre de que estábamos llamados, ¿sí?, a ser hijos de Dios y seguidores de Jesucristo. ¿Sí? Entienda eso. No fue elegido por el dedo, ¿sí?, sino por señalarlo, sino fue elegido porque Dios sabía que usted le iba a decir sí a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Eso significa presciencia, ¿sí?
presciencia, ¿sí? De Dios Padre, o sea, por la presciencia, dice, de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Acá vemos que el Espíritu Santo está interviniendo el Padre y está interviniendo el Espíritu Santo, dice, en santificación del Espíritu. O sea, elegidos por Dios, santificados por el Espíritu de Dios, ¿para qué? Para obedecer, ¿sí? O sea que, fíjense bien lo que dice, porque siempre se está enseñando y se está predicando según la concupiscencia de los predicadores y no de alabar y bendecir a Dios con lo que predican. Y acá dice, ¿para qué? Para obedecer, ¿sí? Para obedecer. O sea que Dios ya nos había visto, que decíamos sí a Jesucristo, entonces nos elige en su presencia, nos prepara, ¿para qué? Para santificarnos después con el Espíritu de Dios. Yo una vez tuve un accidente muy grande y me caí en un barranco con un auto y bueno, la gente creía que me había matado y estaba vivo, ¿sí? Y Dios, uno no sabe por qué tiene que seguir viviendo. Tenía más o menos, no sé, unos 28 años, 29. Y después de los 30 yo conocí al Señor. Entonces no tenía que morir ahí porque Dios tenía una tarea para mí. Yo no lo sabía, solo Dios sabe todo. Tenía una tarea para mí que era predicar el Evangelio, que muchos enfermos se sanaran, muchos endemoniados fueran libres, ¿sí? Y muchos se arrodillaran a los pies de Jesucristo, recibiéndolo como Señor y Salvador. Así que, entonces Dios nos elige, sabiendo que le vamos a decir sí a Jesucristo, nos cuida para que lleguemos a decirle sí a Cristo y nos podamos ir con Cristo para obtener la corona. Y dice también, nos santifica ¿para qué? Para obedecer. Y fíjense lo que dice acá. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, fíjense bien lo que yo les voy a decir. Hay muchas personas que dicen, no, es que no puede ser rociada una persona con la sangre de Cristo. Pero acá dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea que esas personas que es una denominación muy conocida, pero ellos no creen en la sangre de Cristo. Y le digo que estudian mucho, Estas personas estudian mucho, estas personas son muy preparadas, pero hay cosas que no creen. Es más, yo estaba en esa iglesia cuando yo comencé, después de un año, había una fuerza interior que me hacía orar por los enfermos. ¿Y cuál fue mi pensamiento? Me tengo que ir de esa denominación porque ellos no creen. Y a lo mejor iba a ser, amonestado en la iglesia por algo que ellos no creen y yo sí. Entonces, de ahí fui a una iglesia donde el poder del Espíritu Santo vibraba ahí. No había empezado el culto en ese lugar y ahora yo vivo a un 2,5 o una cuadra y media de ese lugar. Y le digo, las personas entraban y los que estaban mal se empezaban a retorcer por el poder del Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir con esto. Dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo.
Yo les digo una cosa, cuando yo tengo que echar demonios afuera y ellos no quieren obedecer, yo les digo, bueno, te voy a rociar con la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y no lo soportan y se tienen que ir de las personas. ¿Sí? Así que el mismo sacrificio de Jesucristo nos rocía a nosotros con su sangre, ¿sí? Dice, ¿y qué dice? Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sí? Acá, este es un saludo para griegos y judíos. Gracia para los gentiles o griegos, y paz, shalom, para los judíos. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que cuando decimos a alguien paz, la paz de Cristo, Dios te bendiga, Jesús te bendiga, también le decimos que la gracia y la paz sean multiplicadas en tu vida y en tu familia. Esto que hemos estado leyendo es una presentación de la carta de Pedro, pero es una presentación de todos los que escribían cartas en aquel tiempo. ¿Sí? Es el mismo estilo. Entre las cosas quiero decirle que el mismo apóstol Pedro no la escribió con su mano, inspirado en el poder del Espíritu Santo, sino que él iba recibiendo la inspiración del Espíritu Santo y Silvano iba escribiendo esta carta. ¿Sí? Entonces, claro, hay muchos que comienzan a preguntarse cómo fue escrita esta carta de una forma tan especial de una persona que en pocas palabras tenía mucho estudio y sin embargo cuando miran a Pedro lo miran como una persona tosca, sin educación, pero otros dicen, bueno, era comerciante, así que seguramente tenía alguna educación, ¿sí? El asunto es que Pedro fue inspirado por el poder del Espíritu Santo para escribir esta carta y él se presenta en esta primera parte. Ahora, él nos está hablando de una esperanza viva y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el apóstol Pedro está hablando del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que sea bendito. ¿Por qué? Porque los apóstoles entendían lo que habían recibido de Dios. En un principio no, aún Judas Tadeo ni Santiago creían que Jesucristo, su hermano carnal, era el Hijo de Dios, ¿sí? No lo creían. Y después creyeron, ¿sí? Y acá dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y podemos decir nosotros, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre celestial, ¿sí? Es nuestro Padre celestial. Hemos hablado de que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, con todos esos atributos divinos que solamente Él tiene, ¿sí? ¿Sí? Que solamente Él tiene, y que lo tiene el Hijo, y que lo tiene el Espíritu Santo. También es un Padre. Y como Padre, es un Padre amoroso, bueno, y ¿saben una cosa? Que desea lo mejor para nosotros.
Muchas veces nosotros como padres, aún siendo padres terrenales, tratamos de decirle a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo ante la presencia de Dios. Pero cuando le decimos a un hijo que no haga algo que es en contra de la voluntad de Dios, se enojan. Pero no han sido los padres terrenales los que han hecho los mandamientos, estatutos, sino que el Dios y Padre nuestro es el que ha hecho los mandamientos, los estatutos, los cuales nosotros debemos cumplir. Y dice, el bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjense bien, o sea que Dios nos hizo renacer por su grande misericordia, ¿sí? Porque siempre que tenemos problemas, que tenemos dificultades, por lo general las personas dicen, bueno, Dios no tiene misericordia conmigo, Dios no tiene, no me ama, no le interesa mi vida, pero a Dios, acá dice la misma palabra, bien claro, que dice, según su grande misericordia. ¿Y qué hizo Él con esa grande misericordia? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Cuando hablamos de renacer para una esperanza viva, debemos analizar que nosotros fuimos llamados para tener a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, cuando habla de la misericordia de Dios con nosotros, está hablando que nos hace renacer, significa que nosotros estábamos muertos espiritualmente, ¿sí? Y de repente vemos que la grande misericordia de nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos hace renacer, pero no nos hace renacer de cualquier forma. ¿O para qué? Nos hace renacer para una esperanza viva. Tenemos que entender esto. Estábamos muertos en pecado. Estábamos para ir camino del infierno. De repente, como dice acá, Dios hace que el Espíritu Santo nos toque y nos santifique, y al santificarnos, o sea, nos toca y nos lleva a los pies de Cristo. Entonces, cuando recibimos a Jesucristo, es para una esperanza viva. ¿Por qué? Estábamos muertos espiritualmente, ahí vamos a ir al infierno, una muerte espiritual para siempre. No quiere decir que íbamos a desaparecer. Muy por el contrario, hay personas que no entienden que sea santo de Dios, o sea, uno que se va al infierno, no quiere decir que el que se va al infierno se va a morir de una vez, no. Desde ahí en adelante, nosotros ya somos
eternos. Fíjense bien lo que les digo. Después de morir, nosotros vamos a ser eternos. Pero hay una diferencia. Está la diferencia en que el que sigue a Cristo y lo recibe en su corazón es para una esperanza viva. Quiere decir que nos hace renacer de nuevo, ¿sí? Nos hace nacer de nuevo, pero no físicamente, sino espiritualmente. Y en ese renacimiento, ¿sí?, espiritual, tenemos una esperanza viva que es el vivir una eternidad con Cristo. Esa es la esperanza que tenemos todos los cristianos, que vamos a morir un día y nos vamos a ir con Jesucristo. O sea que nos muramos, o sea que estemos vivos y el Señor nos lleve con su iglesia hasta las nubes, ¿sí? Entonces, fíjense bien lo que dice. Hemos nacido de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que está hablando, Jesucristo vino, fue sacrificado, fue prácticamente, lo único que faltaba que lo mutilaran, pero lo destrozaron. ¿Sí? Como dice la palabra, no hay parecer en él. ¿Por qué? Porque estaba desfigurado. Entonces, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, después que Jesucristo muere, y muere por nosotros, pagando las culpas nuestras, nuestros pecados, Él resucita. Este plan no lo sabía el diablo, si no, no lo hubiese matado. ¿Sí? Pero no lo mataron los judíos, era el tiempo de los judíos, pero podría haber sido cualquier otro. Sino que usó a ese pueblo en aquel tiempo, porque era el elegido de Dios, para el pueblo de Dios. Pero, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Vino a los judíos el Señor, pero ellos no lo recibieron. Pero ¿qué dice en Juan, primer capítulo del Evangelio de Juan? Dice, y a los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, acá dice, bueno, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿para qué? Fíjense bien, ¿para qué nos hizo renacer para una esperanza viva? Nos hizo renacer, ¿sí?, para una herencia incorruptible. O sea, en realidad, hoy día somos corruptibles, hoy día, y somos contaminados, ¿sí? Pero la herencia de Cristo, en Cristo Jesús, es una vida eterna, una herencia incorruptible, donde ya no nos van a corromper, ni nos vamos a dejar corromper, porque no va a haber quien nos corrompa. A eso nos ha llamado, a esa esperanza nos ha llamado el Señor, a que no vivamos en el pecado, en el adulterio, en la fornicación, robando, defraudando. No. Dios bendiga a Miguel Ángel Vaquero. Que Dios le bendiga. ¿Sí? Dios le bendiga, mi hermano. Gracias por compartir conmigo. Entonces, fíjense bien, nos hace renacer para una esperanza viva. ¿Sí? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para heredar junto con Cristo una herencia que es incorruptible, no se puede corromper,
contaminar e inmarcesible, dice, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para ustedes, dice. O sea, nosotros, ¿sí? Que sois guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe. O sea que, mientras nosotros tengamos fe, Dios nos va a guardar para esa herencia. Porque hay muchas personas que piensan, bueno, yo me convierto, le digo sí a Jesucristo y ahí terminó todo. Pero ¿qué sucede? Acá dice que vamos a ser guardados por el poder de Dios mediante la fe nuestra. ¿Para qué? Para alcanzar salvación. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? El que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, estamos en el tiempo postrero. Estamos en el tiempo en que Dios está llamando de una forma u otra a la humanidad. Y la humanidad no está preocupada por Dios. La humanidad está siendo preocupada por su economía. Y es cierto que la economía ha afectado en muchos aspectos, pero no es el problema en realidad económico. ¿Por qué? Porque mi esposa como yo, que somos ancianos, ¿sí? 72 años, durante estos años de pandemia, Dios no nos ha hecho faltar absolutamente nada. Principalmente tenemos la comida. Segundo, tenemos donde habitar. Tercero, tenemos que ponernos como ropa y calzados. La comida no ha faltado. O sea que Dios ha sido bueno y va a ser bueno y siempre será bueno, ¿sí? Pero tenemos que tener fe para vivir en esa esperanza viva que tenemos, que es para obtener la corona de vida que Jesucristo tiene para darnos a cada uno de nosotros. Y dice, para alcanzar la salvación a través de la fe, ¿sí? Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto se escribió hace 2000 años. Y por las manifestaciones que estamos viendo y las cosas que suceden, nos damos cuenta que estamos en los últimos tiempos, que estamos, todavía no comenzamos lo que se llamaría el tiempo de dolores, pero ya va a comenzar el tiempo de dolores, porque fíjense bien, y ustedes pueden ver con la pandemia que estamos sufriendo, que aparentemente ya estaba desapareciendo. Sin embargo, la gente no quiere escuchar, no quiere entender. Entonces, la pandemia se vuelve más efectiva, se puede decir, en matar más gente, en contaminar gente más rápido que antes, con este llamado coronavirus Omicron, está produciendo grandes contagios, ¿sí? e inmediatos. ¿Y quién puede parar eso? Solo Dios. Ahora, nosotros, ya sea que muramos por pandemia o porque, como uno que ya es anciano, un día nos tenemos que morir. Pero tenemos que morir con una esperanza, estando con una esperanza viva, ¿sí? Una esperanza viva para alcanzar la salvación que Dios tiene preparado para nosotros. Dice, esa salvación va a ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos en el tiempo postrero. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vivir en santidad,
consagración, servirle a Dios, ¿sí? Y llevar a otros de alguna forma predicando el Evangelio. Acá dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Siempre los cristianos estamos sufriendo pruebas, pero si nuestra fe no fuese probada, ¿cómo sabríamos nosotros que estamos bien? Dios lo sabe, y Dios sabe lo que va a suceder con nosotros, pero nosotros sabemos cómo estamos preparados en la fe. Si tenemos tribulación, y una tribulación tras otra, vamos a ver hasta dónde aguantamos y cuál es nuestra fe, ¿sí? Entonces, bueno, posiblemente dice que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro. ¿Por qué la fe es más preciosa que el oro? Porque usted no puede tener nada, pero si tiene fe, tiene todo. Puede lograr todo en Cristo Jesús, Señor nuestro, pidiéndole al Padre Celestial. Lo puede lograr todo. Dios ha sido bueno conmigo y yo puedo hablar de eso así. Dice, mucho más preciosa que el oro. ¿Sí? Mucho más preciosa. Vamos a terminar ahí y vamos a darle gracias al Señor por aquellos que han compartido, por mi hermana. Son 362 personas que estuvieron con nosotros. Miguel Ángel Vaquero, Yasmina Chambí. Dios los bendiga por acompañarme y compartir conmigo. Dios los bendiga y estaremos el próximo viernes juntamente con cada uno de los que han participado. Que Dios les bendiga y que puedan atesorar la palabra. Recuerden que esta es palabra de Dios para ustedes y para mí. Que el Señor les bendiga y nos vamos a estar viendo el próximo martes a las 9 p.m. de Mendoza, Argentina. Que el Señor les bendiga.